llegó el momento de destacar a esa heroína que llevas dentro. En este podcast superaremos obstáculos de la vida cotidiana con temas, consejos y heroínas que, al igual que tú, tienen una heroína. Esto es Heroínas con Irina. Escúchanos por Hiperborea Radio a través de Spotify, Amazon Music, YouTube Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio del podcast Heroínas con Irina. Ya estamos en el 12º episodio, increíble. Y siempre hemos tenido de verdad que unas invitadas maravillosas. Cada semana traemos a alguien con una historia de verdad preciosa, de resiliencia, de valentía. Y hoy tenemos a alguien muy especial, a alguien que nos acompaña desde la República Dominicana, la licenciada María Luisa. María Luisa, bienvenida a nuestro programa, a nuestro podcast Heroínas con Irina. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz de estar esta noche con ustedes, de compartir experiencia y conocimiento y todo lo que podamos hacer para hacer un aporte a la sociedad. El honor es mío de verdad esta noche estar con ustedes. Gracias, licenciada. María Luisa, bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. A ver, yo tengo entendido que eres especialista en violencia intrafamiliar, das charlas, talleres, viajas por diferentes partes, tienes en República Dominicana como una especie de, digamos, entrenas mujeres, líderes, viajas, trabajas con iglesias. Bueno, cuéntanos tú qué es todo eso que haces. Bueno, hace mucho tiempo, yo conozco al Señor desde que era un adolescente, 15 años, pero yo tenía siempre esa inquietud por ayudar a la gente. Y yo decía, pero no sé cómo ayudarlo, hasta que, pasan los tiempos, me caso, tengo mis hijos, y comienza un proceso de cosas que se dan. Violencia psicológica, y comencé yo hice una depresión producto de esa violencia psicológica, como describo en mi libro, y yo la describo que yo estaba como en el valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Y ahí hice una depresión muy fuerte. Y cuando vi las caritas de mis hijos dije, pero yo tengo que rescatarme, pero no sé hacerlo. Comencé a leer, a investigar, y ahí me di cuenta que yo tenía que estudiar, que yo tenía que prepararme, porque veía en la iglesia muchas mujeres igual que yo, pero nadie hacía nada, nadie tenía las herramientas. Y comencé mi camino de preparación, estudié, fue muy difícil con 3 niños pequeños, y terminé mi carrera, y orando siempre al Señor. Y inmediatamente terminé, me inscribí en la maestría y comenzó. Yo encontrar trabajo fue difícil porque a los 42 años que termino la universidad y tengo maestría, y con 3 niños era difícil, no tenía experiencia de trabajo, pero yo dije, este es parte del proceso. Y ahora lo veo, cómo las mujeres tenemos que romper con todo esto. Y seguí insistiendo, lo logré. Dios, ahora yo entiendo que Dios me llevó de la mano. En todos los procesos que viví, Dios me fue entregando herramientas y conocimiento que solo se adquieren en esos procesos tan duros y tan profundos. Luego viene la psicología, y ahí el Señor termina de estructurar, ahí entendí el plan de Dios. Y entro en este proceso que me llamaron, fuimos evaluados 300 personas, iban a crear un programa nuevo de protección a la mujer, y de 300 personas quedamos 5 personas, y de esas 5 personas quedé yo. Pasamos por un entrenamiento fuerte, profundo, porque es un tema, es bregar con el dolor, bregar con las miserias humanas, y pese a todo quedarte
inmutable y seguir caminando. Y yo dije, yo lo puedo hacer, el Señor está conmigo. Quiero decirte que de ese equipo que quedamos, éramos 10 en total, 5 terapeutas, pero de todo el personal. Es un trabajo tan confrontativo y con tanto dolor que de ese personal original nada más quedo yo. Wow. Todo el personal ha habido que cambiarlo 2 y 3 veces, y siempre en el centro se hace lo que se llama el cuidar al cuidador, el autocuidado. Si hacemos proceso. Y las compañeras me preguntan que cómo yo he resistido tanto. Digo, yo tengo mi mecanismo en la oración. Qué lindo. La oración. La oración es que me cuida los sentidos, que cuida mi cabeza, que cuida mis emociones, mi estado emocional y mental. Y he podido resistir en el lugar por 20 años. La gloria y la honra es del Señor. Wow. O sea que llevas 20 años trabajando en esto con mujeres abusadas. Con mujeres abusadas. Yo soy cofundadora de ese centro desde que se originó. Y ahí estamos para la gloria de Dios, haciendo el trabajo. El equipo se ha renovado varias veces, pero es un equipo extraordinario. ¿Qué hacen ahí? Bueno, ahí recibimos las mujeres que pasan por procesos judiciales, después que se han querellado con procesos profundos y fuertes de violencia. Luego nos la traemos en un equipo, tenemos psiquiatras, tenemos 5 terapeutas, trabajo social. Yo fui entrenada en cooperativa para las mujeres, le hemos creado su cooperativa. Se hace porque la mayoría de las mujeres son víctimas de violencia económica y caen en cicla y no tienen forma de salir. Entonces en esa cooperativa se le dan talleres para que aprendan otros oficios, otras formas de vivir y de salir de abajo. Y tenemos una trabajadora social que dirige la cooperativa, que ahora ya yo se la entregué a ella. Ya ella sigue sola y las puede ayudar a poner sus negocios para que ellas puedan seguir sosteniéndose sin depender económicamente del agresor. Tenemos terapia psicocorporal, biodanza. Ahora vi que integraron yoga. ¿Qué es la biodanza? La biodanza es trabajar con el movimiento del cuerpo, no se habla. Son movimientos corporales para trabajar el dolor. Tú sabes que cuando se vive violencia por mucho tiempo, hay un libro que se llama El cuerpo lleva las cuentas. Muy fuerte. Entonces, el cuerpo va sufriendo el impacto de la violencia y va somatizando el dolor. Es el dolor silencioso producto de haber vivido violencia por tanto tiempo, y la mujer lo tiene. Entonces, ese movimiento en cuerpo lo hace un especialista con música relajante. Las enseña también el lenguaje corporal, hay que trabajarlo muchísimo, porque la mujer víctima de violencia tiene un lenguaje muy característico y hay que irle cambiando la posición, la mirada, el semblante, la forma de mirar, de hablar. Se va trabajando psicocorporalmente a la mujer. Es tan profunda y tan buena la terapia corporal, psicocorporal, que hay eventos de su niñez que ellas no recordaban, que después que están en ese proceso afloran. Y ella dice, wow, ahora recuerdo, yo fui violada por mi padre o por mi hermano y no recordaba el evento. Porque va sacando el dolor hacia afuera, del inconsciente lo va sacando. Y eminentemente, cuando sacas el dolor, lo identificas, puedes trabajarlo. Claro. Puedes ponerle nombre. Y entonces puede ir al evento, entonces inmediatamente me la refieren de nuevo a que vaya otra vez a la terapeuta y yo sigo trabajando temas. Se le abren muchos temas. Esa es la terapia corporal. Se está haciendo yoga también. Tú más o menos sabes lo porque el centro es holístico y cada quien elige la que no quiere ir a yoga por asuntos religiosos, pues va a terapia corporal. También tenemos los grupos cerrados y los grupos abiertos. En los grupos abiertos ellas van llegando, las que tienen violencia más leve, van contando su historia y se le van respondiendo sus preguntas, sus dudas, se le va hablando y su proceso con una especialista que le acompaña. En este grupo pueden entrar y salir.
entrar y salir. El grupo cerrado ya es más profundo. Uh-huh. Ya son 12 asistencias, 12 semanas, una asistencia por semana, donde se van a trabajar. El grupo ya ahí no puedes entrar y salir. Tiene que iniciar, porque secuenciar, los temas son secuenciales. Ahí hay un especialista que sigue con ella. Es bien profundo el trabajo, pero es extraordinario. Luego que ellas hacen, le tenemos un acuerdo con un banco para que ellas puedan hacer préstamos. En mi país de 50,000 pesos abajo tenemos acuerdo. Entonces después que la entrenamos y que las enseñamos, ahí cogen esos cursos, si no están en CICLA, esas pasan a la clasificación del banco. Y ya está entrenada se le orienta, se le acompaña para poner sus negocios y le tienen una tasa de interés bastante cómodas para ella. Eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque muchas van y le va muy bien y pagamos, son pagadoras. Las mujeres somos muy honestas en esencia. Sí, sí. Tenemos varios programas extraordinarios. Ahora, por ejemplo, se firmó un acuerdo con otro banco de recolocar mujeres que sean bachiller, que tengan capacidad de obtener un aprendizaje mejor. Se le dio un entrenamiento de 6 meses intensivo en computadora, conocimiento, protocolo, para reinsertarla. Tenían que ser madres, tener niños y no tener trabajo. Y es un plan piloto, por primera vez lo estamos haciendo. Luego fueron al entrenamiento 3 meses. Ahora recién están terminando el entrenamiento en los diferentes lugares que fueron colocadas y ahora están en espera a ver si las van a dejar en esos lugares de trabajo o y las estamos preparando para recolocarla en otros lugares, pero ya llevan una recomendación y ya tienen una experiencia de trabajo. O sea, pueden poner en su currículum que tuvieron esta experiencia de trabajo. Están buenísimo. María Luisa, ¿y eso es en República Dominicana en qué parte? Sí, en la capital, el Distrito Nacional. Ok, y las personas que van ahí tienen que ser mujeres que viven en la capital o pueden ser mujeres referidas de otras ciudades en República Dominicana. Y te lo pregunto porque es que conozco personas en República Dominicana, de hecho tengo alumnas en República Dominicana que viven, por ejemplo, en La Romana, que viven en otras partes, y si ellas tienen, por ejemplo, mujeres que estén con situaciones de violencia y quieren empezar una nueva vida y tener recursos, ellas pueden ir a esa organización en la que tú estás trabajando. Sí, si el caso está judicializado, sí, porque quien tiene la fiscal es que cuando ellas querellan, porque ellas tienen que querellar, la fiscal recibe el caso y ellas piden, yo necesito ayuda psicológica, necesito apoyo. Entonces la fiscal la refiere. Nosotros tenemos gente de los pueblos de casos muy fuertes y muchas dan el viaje y vienen a recibir sus ayudas. Pero tú sabes que con la pandemia muchas cosas cambiaron. Así y entonces hemos vuelto a lo presencial, pero estamos dando un día online para esos casos del interior. Ok. Mira, le estamos dando un día online para las mujeres que están en casa de acogida, que tú sabes que es un lugar donde guardamos las mujeres porque el agresor no se ha podido tomar preso, es peligroso, anda huyendo. Entonces resguardamos a la mujer ahí. Entonces se le da asistencia online. También se le da a las que están muy mal, o sea, físicamente, si están, porque hay casos muy duros. Claro. Hay mujeres que fueron quemadas y mujeres que están muy mal y movilizarse se les resulta, o están en el interior, entonces se le da asistencia online. Hay un día online para esos casos especiales que se puede asistir así vía Zoom, se le está dando asistencia. Claro que si lo hacen vía judicial, pues el Estado es quien cubre esos gastos, porque para eso nos pagan, para hacer esos trabajos. Sí. Excelente. Sí. María Luisa, y bueno,
tú viviste violencia, comentaste que viviste violencia psicológica y de eso se parte también la verbal, porque hay muchos tipos de violencia. La violencia no es solamente, la violencia doméstica no es solamente golpes. Entonces tú sientes que todo eso que tú viviste te fue llevando a lo que tú haces hoy. O sea, esa experiencia de vida te marcó para tomar la decisión de querer ayudar y defender mujeres que se encuentran en situaciones de abuso. ¿Sientes que eso fue lo que te llevó? Sí, y tú sabes que cuando era niña yo vi a mi papá golpear a mi mamá. Mi mamá estaba embarazada. Yo tenía que tener 3 años. Yo recuerdo cuando él la golpeó, yo estaba jugando con una muñeca debajo de una mesa. Y él la golpeó y ella cayó debajo de la mesa. Wow. Y yo grité y él dijo, ya, no pasa nada, no pasa nada. Y entonces yo recuerdo, entonces puedo identificar. Entonces yo veía que mi mamá lloraba, siempre lloraba. Y yo le decía, mamá, ¿por qué lloras? Y ella me decía, vivíamos en un campo, ella me decía, no me pasa nada, me picaron las avispas. Oh. Y entonces, y daba la espalda para que no la viéramos llorar. Y ahí entonces, cuando ya uno va estudiando todo esto, puede uno identificar y decir, las mujeres víctimas de violencia no tienen ni siquiera permiso para llorar, porque ellas reprimen el llanto para que los por vergüenza y para que sus hijos no la vean llorar. Entonces esa violencia que vivimos con nosotros, pero mi padre fue transformado por Jesucristo, fue un hombre transformado por el poder de Dios. O sea que tu papá se transformó, es decir, Dios, porque mira, esto que estás hablando aquí, te voy a decir, es muy importante, porque son muy escasos, o sea, los casos en los cuales hay una transformación son muy escasos. Ahora bien, el único definitivamente que puede transformar la vida es el Espíritu Santo de Dios. Claro. Cuando Él entra en la ecuación, Él puede transformar, pero la persona tiene que ser colaboradora, o sea, la persona tiene que estar dispuesta. Entonces, eso me gusta, que me hables de esa parte, de esa transformación. Y, a ver, no es para darle esperanza en el sentido a las mujeres de que, ay, mi esposo... O sea, sí y no, darles esperanza, pero tampoco que se queden en esa relación, se las están matando. No piensen que es seguro que el tipo va a cambiar, es posible que cambie, es posible que no. Pero cuéntame un poquito de esa parte, que está bien interesante. Mi papá fue un hombre transformado por el poder de Dios. Él entró en un movimiento que se llamaba el Movimiento Familiar Cristiano. Y mi papá cambió a ser el padre más amoroso y el esposo más amoroso y más respetuoso. Dejó los vicios, abandonó la vida de Egipto, del mundo, y se convirtió en un gran padre, y en la presencia del Señor está. Entonces yo pude ver que los hombres podían cambiar, pero es lo que tú dices. Lo que pasa es que hay un tipo de hombre que él no es mejor porque nadie le enseñó a ser mejor. Él no conoce otra forma de relacionarse, porque en su sistema familiar de origen eso fue lo que aprendió, pero en esencia él no es malo. Ahora, cuando él ve y se le enseña, se le reeduca, él para de ser violento y de ser agresor, porque él no tiene una esencia. Yo tengo muchos casos de hombres cristianos. Tuve un caso de una pareja hermosa, estaban separados, era un caso. Y ella me cuenta todos los horrores que él le decía y le hacía. Y ella me dice, él es cristiano. Digo, pero ¿cómo que cristiano? Y entonces yo estaba muy indignada. Cuando yo le dije, quiero verlo, necesito que me lo traigas. Y ella lo trae, él viene. Y yo he tenido una indignación, pero cuando lo veo, yo no vi un hombre malo. Yo vi un niño herido. Un niño que había sido herido y que nadie lo había enseñado a ser diferente, y que había vivido mucha violencia en su sistema familiar, y que sus ancestros le enseñaron que esa era la forma de hacerse respetar y de ser hombre. Y caminar con este hombre, y mira que casi no recibimos hombre en el centro, pero yo hice el proceso con él, y fue extraordinario y hermoso poder caminar a su niñez y entrar con él a su sistema y descodificar, y que él pudiera identificar
cómo esta niña no estaba bien y que el niño herido y que estaba hiriendo a sus hijos. Y que él tenía que sanar y enseñarle una nueva forma de comunicar. Tenía uno de los niños, tenía un amaneramiento solo porque la violencia en el hogar produce tanta cosa, Sí. tanto dolor, como el volver a relacionarse, a conectar con su hijo y cambiar la imagen hombre frente a su hijo y poder conectar con su niño, porque su niño lo odiaba a papá porque papá era un ogro. Él no quería ser como papá, él quería ser como mamá. Y tenía un amaneramiento. Wow. Entonces, La identidad, mira ahí la identidad. Wow. Eso se ve mucho. Sí. Es una de las razones por las que comienza a manifestarse este tipo. Yo tengo un estudio bíblico preparado ahora que lo voy a dar, razones de la homosexualidad, y esa es una. El niño, y yo lo veo en la terapia diario, que me llegan personas con situaciones de identidad. Es que yo no quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Y muchas muchachas que han decidido por esa situación, yo no voy a coger los golpes como mami, no, yo voy a dar los golpes. El hombre soy yo. O sea, hay como si se le trastoca el psiquis al niño en su tierno cerebro, dentro de su dolor. Y esto es muy triste. Entonces, esta pareja, para cerrarte, se hizo un trabajo muy lindo, extraordinario, y hoy por hoy están sirviendo al Señor, están en un grupo de pareja de la iglesia Elim, son servidores, ese hogar se restableció, ese hombre se convirtió en un esposo extraordinario, le compró el anillo que nunca le había comprado, compraron su juego de habitación nuevo de nuevo, se duró un tiempo para entrar fue un año trabajando para ellos volver a conectar como pareja. Ellos fueron a un encuentro de pareja, el Espíritu Santo trajo la sanidad y el perdón, y sí se pudo restaurar ese hogar. Ahora, hay un tipo de agresor que no siente ningún remordimiento por lo que hace, que lo disfruta, que lo planifica, que estudia a la víctima, él la estudia, él las huele, te huele. Así es. Las elige, la estudia. Cuando las elige, las rodea y le busca el punto débil. Busca la vulnerabilidad de esa persona, de su víctima, y por ahí la ataca. Si está sola, ¿cuáles son sus debilidades? Y la ataca. Aislamiento, control y manipulación, control, y la aisló para controlarla mejor. Él lo estudia, lo planifica y lo sabe hacer muy bien, muy bien. Que es, las mujeres pues tienen que ser entrenadas para que comiencen a identificar: me está aislando, me está controlando, esto es una señal de manipulación, hasta dónde puedo llegar. Pero hay un agresor que disfruta y hay un nivel mucho más alto que es el pitbull, que se mata y no tiene piedad. Así es. Sí. Así es. María Luisa, wow, qué interesante todo lo que nos estás contando, porque las personas que están escuchando este podcast pueden identificar qué pasa en el mundo del abuso y en el mundo de esa persona abusadora, y que el abusador elige a la víctima. Eso yo siempre se los digo, eso se lo digo a mis estudiantes y a las personas con las que trabajo el abuso, les digo, él escoge a su víctima y lo escoge por su vulnerabilidad. Claro. Él analiza, porque el abusador no abusa a todo el mundo. Él escoge determinadas personas. María Luisa, cuéntame, ¿cuándo escribiste el libro? ¿Cuándo sale el libro? ¿Por qué sale el libro? ¿Y de qué se trata el libro? El libro, en mi terapia, yo puedo notar que las mujeres guardan silencio tantos años y no hablan. Y quien tú menos te crees le está viviendo violencia. Inclusive, mira, la violencia no tiene clase social,
no tiene raza, no tiene religión, no tiene profesión, no tiene ciudadanía. Quien tú menos te crees está viviendo violencia. Médico, abogada, ingeniera, arquitecta, empresaria, o quien tú menos te crees, pero lo está viviendo en silencio, porque las víctimas sienten culpa y vergüenza ajena y no quieren exponer su situación, están viviéndola en silencio. Entonces, hasta que la están viviendo en silencio, están protegiendo al agresor. El agresor, por eso mi libro se llama Romper Silencio. Cómo salir de la violencia intrafamiliar. Cuando la mujer rompe el silencio, el agresor pierde poder. Pierde poder porque lo exponemos a él. Entonces, ese libro, María Luisa, o sea, ese libro es como una guía de cómo descubrir si estás en una relación abusiva y cómo salir de ella. ¿Cuentas tu parte de tu historia? ¿Cómo es el libro? ¿Es una autobiografía? Sí. Mi libro cuenta algunos fragmentos de mi historia y la vivencia que tengo en el centro, cómo se instala la violencia. Cómo se entra en una dinámica, cómo piensa un agresor, cómo piensa una mujer víctima, cómo se va instalando, por qué se queda una mujer en una relación de violencia tanto tiempo, que ella después dice, pero ¿cómo es posible que caí en esto? Pero ¿cómo se anestesia una víctima? Y la mujer, esta es una guía para que la mujer se mire. Por lo regular las mujeres lloran mucho cuando lo leen, porque dicen, pero era que estaban ahí, a donde yo viví esto, lo estaba o lo estoy viviendo. Y es extraordinario. Hay también 4 casos de la vida real, con el permiso de las usuarias, firmadito, sin datos personales de ella, o sea, detalles de sus identidades. Y las cosas que nos dan resultado para ayudar a las mujeres, los puntos vitales que vemos que le afecta a una mujer. Cómo identificar las banderas rojas de un agresor. Cómo él está pensando, qué decir y qué no decir en un momento de peligro. Tiene 50 medidas de seguridad. Para el antes, durante y después. Tiene un test psicológico para que evalúen su nivel de violencia. Habla del daño que le produce a las víctimas invisibles, que son los hijos, y de la violencia vicaria que ejercen algunos agresores sobre los niños. El daño que se le está produciendo. Porque creemos que nada más la madre que lo está viviendo, el niño lo está viviendo igual y peor, porque su cerebro no asimila qué está pasando. Y esa es la cantidad de adolescentes y jóvenes depresivos que tenemos hoy, que se le instala en el sistema familiar producto de las dinámicas de violencia que están viviendo, porque no resiste su cerebro. Como una mujer, hay un plan, cómo salir, tiene un plan de seguridad para salir. Este libro es extraordinario. Este libro ha salvado muchas vidas, muchas vidas. Excelente. Tengo un amigo médico que me dijo, todas mis hijas tienen que leer este libro, todas, porque te forma y te prepara, te pone en alerta. Ahorita me llamó un abogado que estamos siguiendo un caso muy duro, muy duro. El pobre, como es un problema, hay una persona muerta en la situación. Yo le dije, te lo tienes que leer porque te va a abrir tu cosmovisión sobre el tema y vas a poder enfocar la defensa mucho mejor. Y de verdad, muchos abogados lo están usando para poder defender mejor a sus, ver cómo piensa, en qué condiciones está la víctima. Porque hay un momento de la violencia que es tan cruel, que drena mentalmente a la mujer. La drena y hay que medicarla. Y ahí voy a hablar con los evangélicos y con los cristianos, que hay cierta resistencia a la medicación y a veces se predica desde los púlpitos. No. Hay gente que necesita medicarse y no quiere decir que no tiene fe y que no es buen cristiano. Hasta que pase la tempestad hay que medicar a la persona
para contenerla. Y luego que pasa el proceso, se les retira, dirigido por la psiquiatra. No quiere decir que está loca, ni que paranoica, es para que no llegue ahí. Porque yo tengo muchas personas que han llegado a ser psiquiatras producto de una violencia reiterativa por tanto tiempo, que ya están dañadas y hay que medicar obligado. No, hasta se desnudan y salen por la calle. O caen en una depresión que para sacarlo de ahí es mucho más difícil. Entonces los cristianos tienen que entender, somos gente de fe. Yo creo en la sanidad divina, creo en el Espíritu Santo, creo en el poder de la sangre de Cristo, pero entiendo que hay momentos que hay que medicar. Así es. Tener el apoyo emocional de un psicólogo cristiano hasta salir a camino, y luego ya se le va retirando su medicación para estabilizarla, para darle contención a la persona. Excelente. María Luisa, cuéntame de tus charlas en las iglesias. Tengo entendido que fuiste a una convención de Asambleas de Dios muy grande, internacional. No sé si estuviste hablando o estuviste de invitada. Bueno, ¿cómo fue? Eso me enteré. Sí, estuve en Houston, Texas. Ok. Y en una conferencia, en una convención general de damas mundial. Fue extraordinario, para la gloria de Dios, porque es un tema vedado en las iglesias, porque es un tema que hay que saberlo delimitar, porque hay muchos prejuicios religiosos, y es lo que yo digo, no somos feministas ni somos machistas, somos siervos del Dios Altísimo. Y sabiendo que hay una problemática y que está tocando los altares. Y quiero decirte que yo misma he quedado sorprendida la cantidad de personas que fueron tocadas. Y yo llevé una cantidad de libros que creía que no se me iban a vender, y en inglés y en español, porque está en Amazon, inglés y en español. Y yo hablé 50 minutos y comencé a hablar, y cuando terminé se habían vendido todos. Wow. Todos. Comencé a hablar y cuando terminé se habían vendido todos. Hay una necesidad en la gente, en el pueblo de Dios, de información de este tema enfocado desde la perspectiva bíblica. No tenemos que salirnos de los renglones, pero no se puede vivir bajo violencia. Y esto hay que ponerle un límite en el altar, en el pueblo de Dios. No es que la persona, pastor o cuerpo oficial, mire, estoy viviendo. Ay, hermana, no escandalice el evangelio, póngase a ayunar y a orar. No, espere un momento. Hay que capacitar a los líderes de las iglesias, hay que capacitar a los pastores, hay que formarlo, hay que escuchar a la víctima, hay que ayudarla y hay que ir con ella, y hay que poner un límite al agresor. Y si el agresor también necesita ayuda, hay que darle ayuda al agresor, hay que darle asistencia. Si el agresor está armado, hay que desarmarlo. Así es. Hay que escuchar con respeto, con mucho respeto hay que escuchar a la víctima. Pero para eso tenemos que entrenar el personal de las iglesias, para saber cuáles son las medidas a tomar dependiendo el caso. ¿Qué tipo de talleres provees en las iglesias? Mira, yo estoy dando diplomados. Ahora voy a dar uno online para Nicaragua. Para ellas, todas las de las asambleas están organizando. Ellas se están organizando. Sé que lo vamos a dar un diplomado para pastoras y líderes, para recibir un entrenamiento de 3 días. Eso lo estoy haciendo. Estoy dando en mi iglesia. Levanté la escuela para padres en mi iglesia. Ahora la estoy levantando. El pastor y yo ya tengo integradas 3 terapeutas más que la cogí de la misma congregación. La estoy entrenando. Escuela para padres. Estamos trabajando con las familias. Camino mucho por las iglesias hablando este tema de todos los concilios. Yo voy al concilio que me llamen. Es llegar a la gente, porque me llegan pacientes de todos los concilios, y la misma paciente que van allá y reciben la ayuda me dicen: yo quiero que te vaya a mi iglesia. Mire, licenciada, voy a reunir todas las iglesias, voy a hablar con mi pastor y vamos a reunir 7, 8 iglesias. Digo, la que tú reúnas. Y me ponen el día y la hora y buscan una iglesia grande
Y ahí vamos, hacemos la proyección, tengo mis charlas montadas y hacemos un trabajo. Eso es maravilloso. Si yo doy la charla y si yo doy media hora para preguntas y si me descuido amanecemos, porque la gente tiene una necesidad preguntando a retiros de mujeres. Estoy asistiendo mucho a retiros que las mujeres se apartan y voy, hablamos y estamos haciendo un trabajo yo voy a donde me lleven. Estos días me llevaron por un barrio que yo, bueno, para llegar ahí, yo dije, bueno, si usted me lleva, porque no sé llegar, era un área muy, muy marginada, muy pobre, y usted va, digo, yo voy donde Dios me llame. Al escenario que Dios me lleve, voy. Ahora el mes que entra vamos para Catcana, que hay otra convención general de damas nacional, y vamos a estar ahí en ese lugar también. Pero donde Dios me lleve, ¿sabes por qué? Porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de mujeres que están ahí sentadas. Total, 100% de acuerdo con todo lo que dices, María Luisa. De verdad que, y te felicito y gracias y te honro porque eres una mujer que le ha dicho a Dios, sí, heme aquí, envíame a mí. Tienes la valentía, el coraje, porque se necesita de verdad de valentía y de coraje para trabajar en esto. Sí. Esto no es fácil porque, y las que conocemos el mundo espiritual sabemos que estamos metiéndonos en terreno tenebroso, sí, en un terreno que el enemigo tiene acaparado y haciendo fiesta con todas estas mujeres sufridas, dolidas, pero ahí entramos nosotras a decir, vamos a poner un pare, vamos a poner un stop, vamos a educar, vamos a formar, vamos a intervenir. Así que de verdad que no es fácil, pero es Dios el que nos da la fortaleza y el que te está dando la fortaleza. Y mira que lo llevas haciendo por 20 años. Es bastante. O sea, 20 años son 20. Tan duro, sí, bastante. Son 20 años y estoy segura que has pasado por muchísimas situaciones difíciles y que yo aquí me imagino que habrá momentos en que tú habrás pensado hasta, wow, quiero tirar la toalla o estoy cansada. Bueno, no sé, pero lo puedo, porque a mí me ha pasado. Sí. Entonces, y bueno, y no llevo 20 años y sé que 20 años es una historia, o sea, estás dejando un legado en tu ciudad, en tu país y ahora a nivel mundial, porque con ese libro le estás llegando a muchas más personas a nivel mundial. Así que de verdad, María Luisa, te felicito, te honro, nuevamente te lo digo, y le pido a Dios por tu vida que te siga cuidando, que te siga prosperando y que te siga usando. De verdad que eres una mujer muy valiente. María Luisa, bueno, cuéntanos dónde pueden las personas que quieren conocer más, que quieren de pronto hablar contigo, que desean comprar tu libro, dónde te pueden contactar, cómo ellas pueden llegar a ti. Bueno, me pueden seguir en mis redes, psicóloga.marialuisa01 en Instagram y en Facebook. Mi libro está en Amazon, lo pueden también conseguir a través de Amazon. En mi país está en Cuesta, en Higüey está en la librería El Sembrador, está en Ciudad Colonial aquí en Santo Domingo, y muchas librerías lo están vendiendo. Yo lo vendo también. Se pueden comunicar conmigo una persona que quiera terapia online o presencial, puede contactarme. Yo tengo muchos pacientes de muchas partes del mundo que están en situaciones, pues le asistimos, lo hacemos, se comunican 829-271-5173. Hacen contacto conmigo, para mí es un honor poder ayudar y acompañar a las personas. Tienes derecho a vivir en paz, tienes derecho a no ser perseguido, a no ser acusado, a no ser manipulado y a no vivir triste. Dios no quiere, ese no es el plan de Dios. Y quiero decirte que la palabra de Dios dice que Dios vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y que permaneced en la libertad con que Cristo nos ha libertado. Amén.
Amén, amén y amén. María Luisa, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación y gracias a todos y a todas las que nos están escuchando, porque yo sé que esta información va a ser muy valiosa. Mujer, hombre que estás ahí viviendo abuso, no pienses que estás solo. Hay ayudas para ti, hay recursos, búscalos. Mereces una vida plena. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast, la próxima semana, con otra heroína en acción. Gracias. Por ahora llegamos al final de Heroínas con Irina, pero te esperamos la próxima semana con más consejos, temas e invitadas que, al igual que tú, llevan una heroína dentro.